Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos con la psicóloga clínica, la licenciada Marcia Olivia Ayala Piña. Hola, estoy aquí con el motivo de que nos platique un poquito sobre cuáles son las emociones y cómo las emociones pueden afectar al ser humano si no las identifica de manera correcta. Claro que sí, Alejandrina, un placer estar contigo. Lo primero por lo cual el tema de las emociones es un tema sumamente importante es porque las emociones las tenemos todos los seres humanos. A veces creemos que hay emociones buenas y que hay emociones malas. Sin embargo, todas las emociones son necesarias. Lo primero que debemos entender es que las emociones son un recurso de afrontamiento, son un recurso adaptativo para mantener el control o para mantener estabilidad ante situaciones de estrés o ante situaciones de cambios en nuestra vida diaria. Por lo tanto, no hay emociones buenas ni hay emociones malas. Hay emociones que se pueden experimentar con sensaciones incómodas o aversivas, inquietantes. Sin embargo, todas las emociones tienen una sola finalidad: lograr nuestro equilibrio emocional ante situaciones de cambio. Para esto es importante que ubiquemos cuatro primeras emociones que son como los colores primarios de las emociones. Vamos a trabajar con la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. De estas cuatro emociones básicas se desprenden todas las demás que podemos conocer y que podemos experimentar a lo largo de nuestra vida. Las emociones solamente son recursos naturales, normales, que tenemos los seres humanos para mantener el equilibrio. Y aun cuando estas emociones sean incómodas o sean inquietantes, solamente van a aparecer por un periodo para garantizar nuestro equilibrio. Es decir, son recursos momentáneos. Una vez que pase la situación de estrés, las emociones tendrán que regresar a un nivel normal, siempre y cuando hayan garantizado nuestro nivel de adaptación. Muy bien. Licenciada Marcia, ¿cómo sería, por ejemplo, para los jóvenes dejarles un aprendizaje? Porque ciertamente, me acabas de decir, la emoción es momentánea, pero se queda el sentimiento. Y el sentimiento muchas veces es que nuestros alumnos se encuentran con sentimientos muy fuertes, a lo mejor hasta dicen que de odio, y no es tanto odio, o es un sentimiento que no pueden expresar ellos, pero que lo reflejan con mucha agresividad en la escuela. Entonces, ¿cómo pudieras aconsejarnos que pudieran ellos trabajar, qué aprendizaje les pudiéramos llevar el día de hoy a ellos? Sí, yo creo que el aprendizaje mayor, primero, es que las emociones son recursos naturales de adaptación. Segundo, que por muy intensa que sea la emoción que experimentemos en el momento, esta va a desaparecer conforme controlemos la situación estresante. Y una de las partes más importantes, Alejandrina, es el poderlas identificar y diferenciar. A veces creemos que odiamos a una persona cuando lo único que sentimos es que nos incomoda su actitud. Por eso es importante ubicar las cuatro emociones básicas y de ahí todas las que se derivan. Aparte de lograr diferenciarlas e identificarlas, una de las partes más importantes de la inteligencia emocional es el poder regularlas. ¿Qué entendemos por regular? Actuar o permitir que la emoción se exprese de una forma libre, siempre y cuando vaya en proporción a lo que la está provocando. Si lo que me provoca una sensación de odio es una discusión de mamá, una discusión con mamá, entonces debo entender que la palabra correcta para la emoción que estoy experimentando no es odio,
Probablemente es enojo, incomodidad, frustración, pero no es odio, ¿sí? Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros niños y a nuestros adolescentes a ponerle la palabra correcta a lo que están experimentando. Porque en función a cómo se llame esa emoción, va a ser la forma en la que va a estar permitida reaccionar o no. Las emociones, aun cuando son normales y son recursos naturales de adaptación, deben tener, el control lo debe tener la persona que las experimenta. A veces creemos que nosotros debemos abandonarnos a nuestras emociones y dejar que nos arrastren, que nos conduzcan e incluso que nos lleven a tomar decisiones, cuando la única finalidad de las emociones es lograr un nivel adaptativo ante situaciones de cambio. Entonces, lo que se debe hacer es permitirnos sentir la emoción, ponerle el nombre correcto. Si es incomodidad, entonces la voy a llamar incomodidad y no la voy a llamar odio. Y aparte, voy a permitirme reaccionar en función al contexto real que sucedió. Si lo que me llevó a sentir frustración es haberme peleado con mamá, entonces lo único que le voy a permitir a mi emoción es que se exprese nada más como frustración y como enojo. No le voy a permitir que se desborde y que me ponga en riesgo la integridad personal o que ponga en riesgo a terceras personas. Debo entender que una vez que pase la discusión con mamá, la emoción también va a llegar a niveles normales. Y también debemos entender que ante situaciones donde la emoción es muy fuerte, debo controlarlas. No debo permitir que se desborden y sobre todo algo muy importante, cuando la emoción debo permitirme experimentarla. Pero no es un momento para tomar decisiones, ni va a ser un momento para pasar al acto. Solamente me voy a permitir vivirla, identificarla, nombrarla y regular hasta dónde es conveniente vivirla. Pero no es un momento para tomar decisiones, ni es un momento para actuar. Perfecto. Yo creo que con todo lo que nos acaba de decir licenciada Marcia, les va a ayudar muchísimo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a eso, a entenderlas, a identificarlas, a vivirlas, a experimentarlas, pero más allá, a no actuar cuando está la emoción, sino a esperar, a guardar la calma, a guardar los tiempos para que la emoción vuelva a su normalidad. Así es. Sí. Algo que le gustaría agregar, licenciada Marcia, esta tarde que nos está regalando, ¿verdad?, para nuestros alumnos, y cómo pudiera decirles algo a ellos. Para todos, para los jóvenes, para los niños, también para los adultos. No hay que tenerle miedo a las emociones. Las emociones son recursos que están a nuestro servicio, al servicio de nuestra adaptación, de nuestra estabilidad y de nuestro equilibrio emocional. Las emociones no son algo de lo que tengamos que temer, no es algo que tengamos que esconder y no es algo de lo que nos debamos sentir avergonzados de experimentar. Al contrario, en la medida en que las reconozcamos e identifiquemos cómo las vivimos en forma personal, porque aparte no todos las experimentamos de la misma manera, pero en la medida en que aprenda a reconocer cómo se manifiesta el miedo en mí, cómo se manifiesta el enojo en mí, cómo se manifiesta la alegría y la tristeza, me va a permitir, primero, no sentir temor o no irme solamente con que es una emoción incómoda. Me va a ayudar a no querérmela sacudir de encima, a no quererla brincar rápido. Me va a ayudar a tolerarla. Me va a ayudar a identificarla. Si yo soy tolerante con mis emociones, incluso con aquellas que son desagradables, le estoy permitiendo a mi organismo
a todo mi cuerpo, a mi mente, le estoy dando la oportunidad de lograr el equilibrio. Entendamos que aun cuando en el momento pueden ser incómodas, están buscando mantener el equilibrio en mi organismo. Tengo que aprender a tolerarlas, a nombrarlas, a diferenciarlas, a permitir que se expresen de tal manera que no me pongan en riesgo a mí y que tampoco pongan en riesgo a las personas que están en mi entorno. Y una vez que hayan garantizado su finalidad de lograr el equilibrio otra vez, hasta entonces las evalúo para tomar decisiones o para actuar en función a lo que experimente. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que las emociones bien manejadas, bien reconocidas y bien identificadas son uno de los mayores recursos personales a mi favor para lograr niveles favorables de adaptación y por lo tanto de convivencia con los demás. Muchísimas gracias, excelente, pues todas estas aclaraciones, toda esta información, estos conocimientos que hoy nos comparte, porque nos dejan claro que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente hay que vivirlas y hay que diferenciarlas y hay que controlarlas. Así es, Alejandrina. Muchas gracias, licenciada. Gracias.